Oswald Avery no hizo su descubrimiento por intuición, lo hizo con método, paciencia y datos. Durante años, los científicos creían que las proteínas contenían la información genética. Avery demostró lo contrario. Con experimentos claros, precisos, mostró que el ADN era el verdadero portador de la herencia. No fue una sugerencia, fue una demostración. Pero la ciencia, a veces, se mueve más por consenso que por evidencia. Su trabajo fue cuestionado, minimizado, postergado. Avery nunca recibió el Nobel. Murió sin ver su descubrimiento plenamente reconocido. Hoy, toda la genética moderna se apoya en lo que él probó primero, no porque otros lo imaginaran, sino porque Avery lo demostró. La historia no siempre recuerda al primero que tuvo razón. A veces solo recuerda al que llegó cuando todos estaban listos para escuchar. Antes de continuar, quiero pedirte tu ayuda. Tu like, tu comentario y tu suscripción son esenciales para este canal. Le dice a YouTube que las historias de científicos olvidados que cambiaron la biología merecen ser recordadas. Gracias por apoyar este trabajo. Nueva York, 1944. En un laboratorio del Hospital Rockefeller, un científico de 67 años publica un artículo que cambiaría la biología para siempre. El artículo es denso, técnico, lleno de experimentos meticulosamente documentados. Su conclusión es revolucionaria. El ADN, no las proteínas, es la sustancia que transmite información genética de una generación a la siguiente. El científico es Oswald Avery, y aunque su descubrimiento es tan fundamental para la biología moderna como cualquier otro en el siglo XX, su nombre es prácticamente desconocido fuera de círculos especializados. Nunca ganó un premio Nobel. Murió sin el reconocimiento que merecía. Y su historia revela algo incómodo sobre cómo funciona realmente la ciencia. Para entender por qué el trabajo de Avery importa, necesitas entender el contexto. En la primera mitad del siglo XX, los científicos sabían que algo transmitía características de padres a hijos. Sabían sobre cromosomas, sabían sobre genes, al menos conceptualmente, pero no sabían qué molécula específica contenía la información genética. La creencia dominante era que las proteínas eran las portadoras de la herencia. Esta creencia tenía sentido en su momento. Las proteínas son complejas, están hechas de 20 aminoácidos diferentes que pueden combinarse en secuencias casi infinitas. Esa complejidad parecía necesaria para codificar toda la diversidad de la vida. El ADN, por otro lado, parecía demasiado simple. Estaba compuesto de solo 4 bases nucleotídicas: adenina, guanina, citosina, timina. 4 componentes. ¿Cómo podría algo tan simple contener toda la información necesaria para construir un organismo? La mayoría de los científicos asumían que el ADN era algún tipo de estructura de soporte, importante quizás, pero no el portador real de información genética. Esa era la sabiduría convencional, y Oswald Avery pasó más de una década demostrando que estaba completamente equivocada. Avery no era un científico llamativo, no buscaba atención, no promocionaba su trabajo agresivamente. Era meticuloso hasta el punto de la obsesión, repitiendo experimentos docenas de veces para asegurarse de que los resultados fueran sólidos. Sus colegas lo llamaban el profesor, por su precisión y rigor. Trabajaba en el Instituto Rockefeller, estudiando bacterias neumocócicas, las bacterias que causan neumonía. Era investigación médica práctica, tratando de entender cómo estas bacterias causaban enfermedad, cómo el sistema inmune respondía, cómo podrían desarrollarse tratamientos. Pero en 1928, un investigador británico llamado Frederick Griffith publicó un experimento extraño.
Griffith trabajaba con dos cepas de neumococos, una cepa S, suave, que era virulenta y mataba ratones, y una cepa R, rugosa, que era inofensiva. Cuando Griffith calentaba las bacterias S, matándolas, y luego las mezclaba con bacterias R vivas e inyectaba esta mezcla en ratones, algo imposible sucedía. Los ratones morían, y cuando examinaba la sangre de los ratones muertos, encontraba bacterias S vivas. De alguna manera, algo de las bacterias S muertas había transformado las bacterias R vivas en S vivas. Algún principio transformante había transferido la capacidad de causar enfermedad de células muertas a células vivas. El experimento de Griffith fascinó a Avery. ¿Qué era ese principio transformante? ¿Qué sustancia podía transferir características de una bacteria a otra? Durante los siguientes 16 años, Avery y su equipo, Colin MacLeod y Macklin McCarthy, trabajaron para identificar esa sustancia. No fue rápido, no fue fácil, fue ciencia lenta, cuidadosa, sistemática. Cultivaron bacterias, aislaron el principio transformante, lo purificaron, lo caracterizaron químicamente, lo probaron, eliminaron todo lo que no era esencial. Proteínas, carbohidratos, lípidos, todo fue removido o destruido enzimáticamente, y el principio transformante seguía funcionando. Finalmente, después de años de trabajo meticuloso, llegaron a una conclusión inevitable. El principio transformante era ADN. El ADN puro podía tomar bacterias inofensivas y transformarlas en letales. El ADN portaba información que cambiaba las características fundamentales de un organismo, no proteínas. ADN. En 1944, publicaron sus hallazgos en el Journal of Experimental Medicine. El artículo tenía un título seco y técnico: Estudios sobre la naturaleza química de la sustancia que induce la transformación de tipos neumocócicos. Pero su significado era monumental. Por primera vez, alguien había demostrado experimentalmente qué molécula contenía información genética. Esperarías que este descubrimiento revolucionara inmediatamente la biología. No lo hizo. La reacción de la comunidad científica fue tibia, escéptica, a veces abiertamente hostil. Los críticos argumentaban que quizás el ADN de Avery todavía estaba contaminado con trazas de proteínas, que quizás las proteínas eran realmente el agente transformante y el ADN era solo un vehículo, que los experimentos con bacterias eran demasiado simples para extrapolar a organismos superiores, que seguramente algo tan fundamental como la herencia no podía depender de una molécula tan simple como el ADN. Parte de esta resistencia era científica legítima. Los científicos deben ser escépticos. Los resultados extraordinarios requieren evidencia extraordinaria. Pero parte era algo más. Era la inercia de creencias establecidas. Era la incomodidad de admitir que generaciones de científicos habían estado buscando la respuesta en el lugar equivocado. Era el hecho de que Avery era callado, no carismático, no conectado socialmente de las maneras que importaban en los círculos científicos de élite. Y francamente, era su edad. A los 67 años cuando publicó, Avery era visto como parte de una generación mayor. Sus métodos, aunque rigurosos, parecían anticuados comparados con las nuevas técnicas bioquímicas que estaban emergiendo. Si estás encontrando valor en esta historia, por favor toma un momento para dar like a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo estas perspectivas. Gracias. Pero lo más dañino fue probablemente el hecho de que Avery no defendió su trabajo agresivamente. No viajó dando conferencias dramáticas. No escribió para audiencias populares. No cultivó aliados poderosos que promocionaran sus hallazgos. Simplemente publicó sus datos y esperó que otros los evaluaran en sus méritos.
Esa ingenuidad sobre cómo funciona realmente el reconocimiento científico le costó caro. Porque mientras sus datos hablaban por sí mismos para quienes los leyeron cuidadosamente, la mayoría de los científicos no los leyeron cuidadosamente. Leyeron los resúmenes, escucharon rumores, escucharon críticas de figuras establecidas y decidieron esperar evidencia adicional antes de cambiar sus paradigmas fundamentales. Esa evidencia adicional llegó en 1952, 8 años después de la publicación de Avery. Alfred Hershey y Martha Chase hicieron experimentos con bacteriófagos, virus que infectan bacterias, y mostraron de manera diferente que el ADN era el material genético. Sus experimentos eran más simples conceptualmente, usaban técnicas más nuevas como marcaje radioactivo, y crucialmente, Hershey era parte de una red científica bien conectada. Cuando publicaron, la biología finalmente aceptó que el ADN era el portador de información genética, no porque los datos de Hershey y Chase fueran más convincentes que los de Avery, sino porque en 1952, después de que Avery había preparado el terreno durante 8 años, la comunidad estaba lista para escuchar. Y luego, en 1953, Watson y Crick publicaron su modelo de doble hélice del ADN. Ese fue el momento en que la biología del ADN explotó en conciencia pública. Watson y Crick se convirtieron en celebridades científicas. Su modelo era elegante, visual, fácil de entender. Explicaba cómo el ADN podía replicarse, cómo podía almacenar información. Era el tipo de descubrimiento que captura imaginaciones, y cuando en 1962 Watson, Crick y Wilkins recibieron el premio Nobel por descubrir la estructura del ADN, el mundo celebró el nacimiento de la biología molecular moderna. Pero Oswald Avery no estaba vivo para verlo. Había muerto en 1955, a los 77 años. Murió sin un Nobel. Murió sin el reconocimiento amplio que merecía. Y murió sabiendo que su trabajo fundamental, el descubrimiento de que el ADN porta información genética, había sido en gran parte pasado por alto por la comunidad que más debería haberlo valorado. Es verdad que recibió algunos honores tardíos en su vida. La Sociedad Real de Londres lo eligió como miembro extranjero en 1945. Recibió el premio Copley en 1945, uno de los premios científicos más antiguos y prestigiosos. Pero el Nobel, el reconocimiento definitivo en ciencia, nunca llegó. ¿Por qué? Las razones son complejas. Primera, timing. El trabajo de Avery llegó justo antes de que la biología estuviera lista para aceptarlo completamente. Llegó antes de que existiera el marco conceptual completo para apreciarlo. Segunda, presentación. Avery publicó en una revista médica, no en una revista de alta visibilidad como Nature o Science. Su artículo era denso y técnico, no diseñado para máximo impacto. Tercera, personalidad. Avery no era autopromotor. No cultivó el tipo de red científica que promueve nominaciones al Nobel. Cuarta, competencia. Para cuando el Nobel finalmente reconoció el ADN en 1962, estaba reconociendo la estructura, no la función, y Avery había trabajado en función, no estructura. Pero hay una razón más profunda. La ciencia opera en paradigmas, marcos mentales compartidos sobre cómo funciona el mundo. Cambiar paradigmas no sucede solo porque los datos lo exigen. Sucede cuando suficientes personas influyentes están convencidas, cuando una generación de científicos entrenados en el viejo paradigma es reemplazada por una generación entrenada en el nuevo, cuando la evidencia acumulada se vuelve abrumadora. El trabajo de Avery requería un cambio de paradigma, requería que los científicos abandonaran la idea de que las proteínas eran el material genético y aceptaran que el ADN, simple de 4 bases, podía contener toda la complejidad de la vida.
Ese cambio no sucedió de la noche a la mañana, tomó años, y para cuando sucedió completamente, Avery estaba muerto. La ironía es que hoy cada estudiante de biología aprende que el ADN es el material genético. Es conocimiento tan fundamental que es difícil imaginar que alguna vez fue controvertido. Cada curso de genética comienza con esta premisa. Cada técnica de biología molecular depende de ella. Todo el campo de la biotecnología, miles de millones de dólares en industria, toda la medicina genómica, todo está construido sobre la base que Avery estableció. Pero pregúntale a los estudiantes de biología quién descubrió que el ADN era el material genético y la mayoría no sabrá el nombre de Avery. Dirán Watson y Crick, dirán Hershey y Chase. Tal vez mencionen Rosalind Franklin si han aprendido sobre cómo fue injustamente excluida del Nobel por la estructura del ADN. Pero Avery, quien probó la función del ADN antes de que nadie entendiera su estructura, es en gran parte olvidado. Esta es la cruel realidad de cómo funciona el reconocimiento científico. No basta tener razón, no basta hacer el trabajo, no basta publicar datos sólidos y reproducibles. También debes hacerlo en el momento correcto, presentarlo de la manera correcta, tener la personalidad correcta, estar conectado correctamente y tener la suerte de vivir lo suficiente para que el mundo se ponga al día contigo. Avery hizo todo científicamente correcto, pero no navegó las dimensiones sociales y políticas de la ciencia con éxito y pagó el precio en términos de reconocimiento histórico. Pero aquí está lo que no pudieron quitarle: la verdad de su trabajo. Cada experimento genético desde 1944 confirma lo que Avery demostró. El ADN porta información genética. No es especulación, no es teoría en el sentido popular. Es hecho demostrado, reproducido miles de veces, base de toda la biología molecular. Avery tenía razón, completamente, demostrablemente razón. Y aunque el mundo tardó en reconocerlo, aunque murió sin el Nobel que merecía, aunque su nombre es poco conocido, su trabajo es inmortal. Y hay algo noble en eso, en hacer el trabajo no por gloria, sino porque quieres saber la verdad, en publicar tus hallazgos no porque esperas premios, sino porque contribuyen al conocimiento humano, en ser el primero en demostrar algo fundamental sobre cómo funciona la vida, incluso si otros reciben el crédito popular. Avery personificaba ese tipo de ciencia. Ciencia por amor al descubrimiento. Ciencia como servicio a la comprensión. Ciencia que no necesita validación externa porque sabe que eventualmente la verdad se sostiene por sí misma. Hoy, los genetistas que conocen su historia lo reconocen como uno de los gigantes. El premio Avery de la Sociedad de Microbiología estadounidense honra su nombre. El edificio de investigación en Rockefeller lleva su nombre. Biógrafos han escrito sobre él. Historiadores de la ciencia han rehabilitado su reputación, pero nunca recibirá la fama popular de Watson y Crick. Nunca será un nombre familiar como Einstein o Darwin, y tal vez eso está bien. Tal vez Avery no habría querido esa fama de todos modos. Pero hay una lección aquí que vale la pena aprender. La historia no siempre recuerda al primero que tuvo razón. A veces solo recuerda al que llegó cuando todos estaban listos para escuchar. Eso no hace que el primero sea menos importante, no hace que su trabajo sea menos fundamental. Simplemente significa que el timing y la presentación importan tanto como el contenido, que la ciencia, por más que queramos que sea puramente objetiva, es practicada por humanos con todos sus prejuicios y limitaciones, que el reconocimiento es complicado, a menudo injusto, influenciado por factores que no tienen nada que ver con la calidad de la ciencia. Oswald Avery demostró que el ADN porta la herencia, no lo sugirió, no lo especuló, lo demostró.
con método, paciencia y datos. Y aunque el mundo tardó en escuchar, aunque nunca recibió el Nobel, aunque murió antes de que su descubrimiento fuera completamente apreciado, tenía razón. Y en ciencia, al final, tener razón es lo que perdura. Los premios se desvanecen, los nombres pueden olvidarse, pero la verdad permanece. Y cada gen secuenciado, cada enfermedad genética entendida, cada terapia génica desarrollada, cada avance en biología molecular, todos se paran sobre los hombros de un científico callado que pasó 16 años probando meticulosamente algo que la mayoría creía imposible. Esa es su verdadera recompensa. No un premio, sino saber que cambió cómo la humanidad entiende la vida misma. Y eso, aunque el mundo tarde décadas en darse cuenta, es un legado que ningún comité puede otorgar o negar. Es simplemente verdad, como todo lo que Oswald Avery valoró más. Si este relato te ha inspirado de alguna manera, tu like y suscripción hacen una diferencia real. Nos ayudan a seguir rescatando historias que merecen ser contadas. Gracias por estar aquí.